buenas tardes y bienvenidos al aire de la cielo una vez más, 19:10. Bueno, cuando no está Peroni, está Varela, que se conspira ahí. Lo importante es sacarme minutos del aire. Está bien, capaz que es a pedido de todos esos oyentes que no se bancan la realidad, como decía la promo de la cielo, ¿no es cierto? Saludos a todos, bienvenidos a todos. Una nueva edición, una nueva emisión de la columna conspiranoica que obviamente nobleza siempre obliga, y agradecimientos totales a Peroni, que sigue laburando. Yo quiero que siga así, y por lo menos nos da un poquito más de aire para esta ocasión, que es bastante especial. Por lo menos yo tenía muchas ganas desde que lo conocí a través de un canal de YouTube de entrevistarlo. Estoy hablando de Gustavo Salle, un político de Uruguay que hoy vamos a tener en línea. En breve vamos a estar charlando con él. No sé si previamente hay que respetar algún que otro audio cortito que tiene que ver con me dice ahí Pedrito que siga, aparece la Molina, listo, entonces seguimos para adelante. Bueno, a ver, no quiero demorar mucho la introducción porque quiero charlar con Gustavo. Hace un par de semanas atrás, en un par de columnas que habíamos hecho, yo había traído una columna que se titulaba Una nueva política para un mundo mejor, o algo así por el estilo, no recuerdo exactamente el título, pero tenía que ver con el análisis de una entrevista que tuvo Gustavo, una producción de Mueca Films, en coproducción con TV Ciudad, obviamente estoy hablando del Uruguay, y que el conductor, que era Facundo Ponce de León, tiene un ciclo de entrevistas mano a mano, muy similar a los que pueden encontrarse hoy por hoy en la televisión argentina, del estilo Fantino y demás. Y para mi sorpresa, mientras que estaba escuchando la entrevista, empiezo a detectar ciertas palabras de mi gusto, ¿no? De la carta que nos gusta a la hora de elegir el menú, aquellos que cuestionamos la realidad de otra perspectiva. Me refiero a un Rothschild a la carta, un nuevo orden mundial, una revolución verde a cargo de Rockefeller, y un montón de cosas más que inmediatamente me alertaron de que esta persona son de las que se necesitan, para mí, en mi humilde opinión, en esta nueva política que exige el mundo de hoy. Entonces, y hablo de esa política que está ahí detrás del billete de $1, la pirámide, el ojo, ¿no? Para aquellos que necesitan a veces un cachetazo de realidad, para sacarse la etiqueta de conspiración y poner la verdadera etiqueta. Operaciones geopolíticas a escala mundial, simplemente, ¿no? Geoingeniería social, pónganle el título que quieran. Y acá hicimos como un desglose muy pequeño de las partes más interesantes que tuvo esa entrevista mano a mano. ¿Por qué? Porque también habla de su vida privada, también habla un poco de lo que es la campaña política en sí en el Uruguay. Hubo elecciones presidenciales, él se presentó, entonces también venía un poquitito de esa mano la entrevista. Pero yo hoy lo invité acá a charlar, no tanto por esas típicas entrevistas políticas, sino porque es muy difícil hoy, prácticamente contado con los dedos de una mano, encontrar gente que se dedique o que tenga ganas de involucrarse en la política, pero que al mismo tiempo sea consciente de lo que es el nuevo orden mundial. Entonces, un país tan vecino, tan hermano como el Uruguay, y también tan conquistado por los mismos poderes que hemos sido conquistados todos en Latinoamérica, hablo de la balcanización inglesa masónica, vaticana, digo, bueno, vamos a tratar de conseguir el contacto, y un amigo vía WhatsApp me contactó con él. Yo voy a hacer una breve introducción y ya lo vamos a poner al aire. Gustavo Salle Lorier es un abogado penalista desde 1982 y político uruguayo desde la cuna, desde muy pequeño ya arrancó con su hermano, planteando un partido político allá por los 13 años. Padre de familia, abuelo de 2 nietos, hoy a sus 61 años decidió involucrarse de forma activa en la política del Uruguay. Pertenece al Partido Verde Ambientalista, cobró notoriedad pública al haber realizado varias denuncias penales a integrantes del gobierno del Frente Amplio. En particular denunció al entonces vicepresidente Raúl Fernando Sendic por usurpación de título, y posteriormente se opuso al proyecto de la segunda planta de pasta de celulosa de la compañía finlandesa
UPM, entre otras varias cosas, ¿no es cierto? Para quien quiere más información, Wikipedia puede proporcionarle algún que otro dato más. Tiene una audición radial los días lunes en Radio Fénix, y es una persona muy activa en redes sociales, especialmente en Twitter, que lo pueden encontrar como @salle con doble L, Lorier, ¿sí? Lorier. ¿Es así? ¿Es correcto, Gustavo? ¿Cómo estás? ¿Andás por ahí, maestro? ¿Me escuchás bien? Sí, hola, ¿qué tal? Sí, te escucho perfecto, muy contento de estar en comunicación contigo, con el hermano pueblo argentino, y todo lo que has afirmado en la presentación se ajusta a la realidad. Bueno, muchas gracias, Gustavo, por haberte prestado a la entrevista, y la verdad que es un placer. A mí me gustaría arrancar simplemente con dos frases de, para mí, dos grandes pensadores. Uno de ellos es Mark Twain y el otro es George Orwell. Y el primero dice: es más fácil engañar a las personas que demostrarle que han sido engañadas. Y George Orwell decía: a veces la obligación de una persona inteligente es revisar lo obvio. Y por eso te quería invitar a vos como para abordar esos dos temas en la política, ¿no es cierto? Vos tenés un concepto que has introducido que es la cleptocorporatocracia, y me gustaría, si querés, arrancar desde ahí. Sí, en primer lugar, y en homenaje a la verdad, el concepto es del médico mexicano, endocrinólogo y dedicado al estudio geopolítico, Alfredo Jalife Rame. Es él la primera persona que yo le escucho hablar de este término, que es un término, digamos, comprensivo de la realidad, de la estructura del poder mundial. Es el poder de las corporaciones ladronas. Es decir, estas corporaciones corruptoras, estos grandes fondos de inversión que extorsionan a los países, lo hacen normalmente mediante metodologías criminales. Por eso entonces el término de clepto, ladrón, corporación es la estructura jurídico-económica y cracia es poder. Esto es lo que domina el mundo, la cleptocorporatocracia internacional, que después de la caída del muro de Berlín, después de la implosión de la Unión Soviética, después de ese fracaso rotundo de lo que se nos presentaba en aquel entonces como algo alternativo, tiene un poder indesafiable, imbatible, y sobre todo en los países periféricos, como lo somos nosotros aquí en esta región del patio trasero de los Estados Unidos, recogiendo la expresión que virtiera en oportunidad del discurso ante las Naciones Unidas por la guerra de las Malvinas, Jean Kirkpatrick, ese término que fue contundente, patio trasero de los Estados Unidos. Es que sin ir más lejos, somos colonia todavía, ¿no es cierto? La independización de lo que es Latinoamérica fue un pase de firma de España a Inglaterra, básicamente. Totalmente de acuerdo, sin lugar a ninguna duda, en el marco de la actuación de las sociedades secretas, ¿verdad? ¿Qué sin lugar a ninguna duda. Porque te quería preguntar justamente un poquito de eso, ¿no? Hoy en día, digo, dentro de la política, pareciera que uno es un loco cuando menciona nuevo orden mundial, que es una frase que está ahí al alcance de la mano de todos, y que sin embargo en la política tradicional como que simplemente lo nombran en algún que otro discurso, pero se hacen los sonsos. Vos sos una persona que te has metido en política y que tenés claro lo que significa el nuevo orden mundial. Sí, pero sufro precisamente en forma constante esa estigmatización del loco, ¿no? Del conspiranoico, del que está fuera de la realidad. Porque claro, tú lo describís en tus audiciones, hay todo un aparato financiado por estos centros de poder, por estos think tank del pensamiento cleptocorporatocrático, que tratan de manipular la conciencia de la gente, tratan de manipular a través de los medios de comunicación, a través de la academia mercenaria, esta realidad, ocultándosela a pueblos que han sido además profundamente degradados en todo lo que tiene que ver con el aspecto intelectual, educativo, cívico. Aquí hubo un gobierno que se proclamó progresista, de izquierda,
que llevó adelante precisamente en materia educativa, en materia axiológica, en materia moral, una degradación permanente, paulatina, y todavía encubierta bajo la fachada de la conceptualización de la agenda de derechos, lo cual lo torna aún más perverso todo ese accionar, que es un accionar premeditado, doloso, utilizando la terminología penal. No son inocentes, saben perfectamente bien lo que hacen. En su momento tú sabes que yo identifiqué los vínculos académicos de nuestro presidente de la República, el doctor Tabaré Vázquez, un oncólogo, sí, con la Central de Inteligencia Americana a través de la Fundación Woodrow Wilson, que está sometida al proyecto de la Central de Inteligencia Americana, que es el de fomentar las corporaciones anglosajonas aquí en este espacio vital para ellas. Como miembro de la Woodrow Wilson, entonces él sabía perfectamente bien que estaba al servicio de ese proyecto, de ese plan que lo maneja precisamente la Central de Inteligencia Americana. Cuando yo puse de manifiesto estos aspectos, bueno, en los medios de comunicación, en las redes, la estigmatización del conspiranoico, del pirado, del loco, acá se dice también del que está chapita, acá también, ¿no? Gustavo. Pero déjame citarte una frase que vos le decías en la entrevista esa televisiva. Pero ¿qué es hoy estar cuerdo? Está bien, yo soy un loco conspiranoico, pero ¿qué es hoy estar cuerdo? Sí, correcto. Bueno, hoy la cordura en nuestro país significa aprobar todos los planes de extractivistas, colonialistas, contaminantes, corruptos. Tú sabes que yo le llamo a la partidocracia uruguaya, vale decir, a todos los partidos políticos que conforman el espectro uruguayo, PUNOM, sí, Partido Único del Nuevo Orden Mundial. Exactamente. Son todo lo mismo, todos responden a esos intereses plutocráticos, a ese imperio anglosajón sionista masónico, y se presentan con distintos envases de forma tal de que la democracia es una democracia simplemente teatralizada, formal, conceptual, y que en lo sustancial sí, todos responden al mismo poder. Sí, sí, totalmente de acuerdo, y cuando te lo escuchaba mencionar en la entrevista decía, bueno, no todo está perdido, ¿no? Como diría Fito Páez, porque realmente hay que venir a entregar el corazón. Hoy en día meterse en la política desde el lado que vos te metés no es simplemente un acto rígido, duro, ¿no? Rústico de decir, no, voy a entrar a la política, voy a formar un partido político para cambiar las cosas así, así o asá. Sino que te vas dando cuenta, incluso sin llegar a altos niveles, te podés dar cuenta, hoy en día la información está ahí para el que la quiere, de que es muy complicado. Y de hecho vos también le comentabas al periodista que te intentaba, ¿no?, bajar un poquitito los ánimos y te decía, bueno, pero ante este panorama, ante este escenario de poder, poco podrás cambiar. Y vos le respondías de una manera que yo pasé a adoptar esa frase, ¿no? Y ¿qué querés? Que sea cómplice. Más allá de que creo que una persona puede cambiar muchísimo, y más con la era tecnológica que hay hoy en día para comunicarnos y para transmitirnos información. Pero digo, no se puede seguir siendo cómplice de este programa eugenésico que prácticamente busca eliminar al 99% de la población, entre comillas. Es altamente redituable ser funcional a esos grupos de poder. Es altamente redituable ser funcional e integrar el PUNOM, tanto en Uruguay como en todos los países occidentales, yo diría del planeta, pero sí, para circunscribirnos a la región, digamos, en este patio trasero. Por eso somos prácticamente una excepción en el espectro político nacional. Como excepción y con los pocos recursos que tenemos, yo quiero hacer hincapié en algo muy importante porque lo viví, es anecdótico. Tenemos la obligación de poner de manifiesto los lazos vinculantes, los vasocomunicantes que hay entre el narcotráfico y la partidocracia. Totalmente de acuerdo. Yo te quiero decir
yo te quiero decir que a mi estudio vino un representante, un enviado del cartel de Sinaloa a ofrecernos pagar una intensa campaña electoral. Entonces yo te pregunto, si a un pequeño partido con un discurso además frontalmente denunciativo de los vínculos del narcotráfico con el sistema financiero internacional se le hace ese planteamiento, ¿qué no se le hará? ¿Cuál no será la relación que existe entre el narcotráfico, el sistema financiero y el sistema partidocrático? Totalmente. Y esta triangulación es muy importante, y por supuesto los grandes medios de comunicación, la academia para nada lo menciona. No, y déjame acotar algo más. Acá hay un gran libro que yo hablé hace 2 o 3 programas atrás de la conexión del narcotráfico con los militares en la década de los 80 acá en Argentina, a través de Macera, un militar de la Junta justamente militar, sí. Pero que también... Emilio Macera. Sí, exactamente. Pero que también en el libro, que ahora no recuerdo el autor, después lo voy a añadir cuando suba la columna a YouTube, se hablaba también de los vínculos de la masonería. Y déjame simplemente aclarar siempre lo mismo. La masonería, al igual que las religiones, tienen gente totalmente honesta y desinteresada que van en esa búsqueda de filosofía interna de vida. Pero como todo, y más que nada que la masonería está creada por franceses, pero especialmente por ingleses, se utiliza para infiltrar a partidos políticos, a sociedades, digamos, tomar gente de poder con cierta conocimiento, con cierta inteligencia, ir direccionándolos, no hay que ir muy lejos. El duque de Kent es hoy por hoy el que comanda la masonería internacional. Vos hablabas de Tabaré Vázquez, exactamente, Skull and Bones. Digo, vos tenés un amplio conocimiento que lógicamente, encima de estar viviéndolo ahí en carne propia, de esta anécdota que comentás, digo, ¿cómo te cambió vos, cómo te transformó tu visión política? ¿A partir de qué momento empezaste a tener conocimiento de esto y de golpe paraste la pelota, como acostumbramos a decir en países que les gusta el fútbol? ¿No? Digo, ¿cómo fue esa transformación? Bueno, fue paulatina y hubo que superar determinados prejuicios, hubo que superar todo un discurso manipulado por parte de la academia. Entonces yo no te podría fijar una fecha exacta, sino que es un proceso paulatino. Te diría que hay un punto de inflexión muy importante que es precisamente la implosión de la Unión Soviética. Y allí comienzo a escudriñar los vínculos que tenía precisamente la Revolución Rusa con el sistema financiero sionista internacional. Entonces ahí empezás a descubrir o a sospechar de que todo puede responder a un proceso dialéctico hegeliano, premeditado, conspirativo, y con esas sospechas profundizás el estudio. Claro, a medida que profundizás el estudio vas encontrando evidencias, como se dice en la terminología penal, y las evidencias rompen los ojos. Yo tuve, por ejemplo, una experiencia muy particular. Yo tengo un familiar que es máster en economía de Michigan, y en determinado momento discutimos con respecto a la naturaleza jurídica de la Reserva Federal. Qué tema, yo pensé que un máster de Michigan al toque me iba a revelar el carácter de cartel privado de la Reserva Federal. Claramente. Y grande fue mi sorpresa cuando él me hablaba de una institución pública. Entonces yo le preguntaba, pero perdóname, en la Universidad de Michigan ¿no te enseñaron que es una sociedad creada conspirativamente en la isla de Jekyll entre los grandes banqueros que después se encarga de promover precisamente los enfrentamientos mundiales para allí de esa manera llevar el dominio del dólar como moneda universal? Y bueno, no, en las universidades se esconde, se miente, y la academia tiene una función fundamental de viabilizar esas mentiras. Sí, totalmente. Y de hecho, mira, déjame acotar que incluso hasta el hundimiento del Titanic es producto de lo que es la Reserva Federal,
que le pusieron ese nombre, obviamente, para distraer, ¿no es cierto? Es simplemente un nombre decorativo. Incluso ni es acá, reserva ni es federal. no es reserva ni federal, exactamente. Y vos sabés que acá en Argentina hay con todo este quilombo, que obviamente está planificado, porque acá se aplica el mismo método hegeliano de derechas, izquierdas, pero que en realidad pertenecen a lo mismo. Vos sabés que acá hay un economista muy conocido que se llama Milei, que va con el discurso del libre comercio, del libre mercado, como si todos tuviésemos las mismas oportunidades desde el momento inicial para competir con los demás, ¿no? Lo veo. Sí. Bueno, y vos sabés que yo jamás en ningún... porque se la pasa hablando de Adam Smith, de los keynesianos, bla, 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 pero ¿qué pasa? Nunca lo escuché hablar de cómo se inició el dólar, jamás lo escuché nombrar un Rothschild, un Rockefeller, una Reserva Federal. Entonces te vienen con todos estos discursos prearmados que vuelven a ser serviles a los poderes imperialistas de siempre. Y déjame hacerte la siguiente pregunta, porque esto ya por una curiosidad personal. ¿Cómo haces para trasladar esto a tu equipo de trabajo, ¿no? Porque vos te metiste dentro del partido ambientalista porque me imagino que tal vez era el nicho que más se encajaba dentro de todo lo que hay hoy en la cartera de la política, pero es complejo trasladar este nivel de conocimiento al día a día como para no que te banquen. Sí, en realidad yo te diría que el elemento captatorio de mi electorado es más bien mi conducta de lucha contra la corrupción. Entonces, en el marco de ese, voy a utilizar un término, de ese gancho, que yo no lo hago para que oficie de gancho, pero que termina siendo el elemento captativo del electorado. Después, recién cuando la gente toma contacto conmigo a raíz de las denuncias muy fundadas pero muy fuertes, yo a través de la audición del poder real, por algo se llama el poder real, porque yo trato de descorrer el velo de la teatralización partidocrática y demostrarle que detrás de los partidos en realidad están los intereses de los cuales estos partidos son simplemente viabilizadores. Es así que, bueno, llevo adelante una función de carácter más bien didáctica, ¿verdad? Tratando de enseñar, de demostrar, y nos exige un profundo y permanente estudio. Yo, por ejemplo, hago hincapié, y no sé si es un tema que ustedes han abordado en profundidad, pienso que sí, el rol fundamental que cumplen las agencias calificadoras de riesgo como elemento extorsivo y condicionante de las políticas que deben llevar adelante los gobiernos que están endeudados. Sí, estos totalmente. Perros guardianes del capitalismo cleptocorporatocrático, estas sociedades anónimas privadas, criminales, como son Standard & Poor's, Moody's, Fitch, tienen una fuerza y un rol de presión y extorsión sobre los gobiernos que es fundamental. Entonces le he dedicado mucho tiempo en mis audiciones a describir esa naturaleza jurídica, esa función, ese papel que cumplen defendiendo y extorsionando a los pueblos. Vos ejemplo, lo mencionás como las tres diosas del mercado, perdón, disculpame que te interrumpa. Las diosas del mercado, ellas con el dedito para arriba. Exactamente. Te permiten vivir si te dan el grado inversor, si te dan la nota, o si te quitan el grado inversor. Bueno, ustedes han sufrido esa extorsión de una manera... Constantemente. Yo sigo muy de cerca la política argentina y sé las extorsiones que han sufrido con el tema del grado inversor, ¿no? Y la van a sufrir en este momento. Sí, ustedes claro. Están en una disyuntiva tremenda, ¿no? Totalmente, sí. Además han caído en la metodología del péndulo, precisamente con la izquierda y la derecha, con el macrismo y con el justicialismo, peronismo, llamarle como quiera, pero sí. digamos que es un círculo vicioso ontológicamente, ¿no? Mirá, te acoto esto porque hablábamos en las primeras dos columnas de este ciclo hablábamos de esto y decíamos que justamente Argentina desde su fundación, desde su independencia, anteriormente también, pero para la historia general, desde su independencia hasta la época de Perón, fueron todos gobiernos masónicos. Después vino Perón con críticas, con aciertos, con errores,
con lógicamente tal vez un uso excesivo del poder, viéndolo desde una perspectiva, otros lo verían de otra manera, pero quiero decir, es la única persona que yo acá he pasado los audios de boca propia denunciar a lo que él denominaba el sinarquismo internacional, ¿no? La masonería, Inglaterra y el Vaticano y el comunismo como control social moderno. Y después de ahí, después de cuando derrocan a Perón, viene nuevamente la masonería. Es más, dentro de los anales y la historia de la masonería se considera el periodo de Perón como una época oscura dentro de lo que era la intervención política de la masonería en Argentina, porque justamente había un gobierno que de alguna manera no terminaba de torcer el brazo, ¿no es cierto?, cayendo en esa... Y eso que, a ver, Perón pertenecía, se dice que estaba inscripto en la Cruz de Malta, y sin embargo después termina de alguna manera denunciando y demás, también como le puede pasar a mucha gente que de golpe pertenece a algo porque en un momento entra y después con el tiempo va mutando su pensamiento, su sentir y bueno, todos tenemos el derecho al arrepentimiento, usted lo sabe por ser justamente un abogado penalista, ¿no es cierto? Pero no quita lo que uno hizo. Ahora, déjame llevarte también porque ya que venimos hablando de esto, para mí es un placer sinceramente poder hablar con alguien como vos, Gustavo, que está metido de primera mano en todo esto y que al mismo tiempo tiene la capacidad, la mente tan abierta como para entender un poquito mejor cómo el mundo se mueve. Incluso vos en la entrevista televisiva mencionabas de haber estado y tener, porque hablábamos de la guerra silenciosa, ¿no? Armas silenciosas para una guerra tranquila. Vos hablabas de que hoy la guerra es en la mente, es a través del adoctrinamiento educativo, y mencionabas al Instituto Tavistock. Contanos un poquito de eso, cómo eso lo integrás hoy en tu presencia política. Bueno, totalmente. Es más, yo tengo 3 nietos. Leí mal al principio. Pero uno de ellos, que es adolescente, es nieto-hijo, porque en realidad lo criamos nosotros, vive con nosotros. Maneja perfectamente el inglés, va al Instituto Anglo del Uruguay, es decir, que es un individuo que está dentro del sistema, pero escuchando el discurso del abuelo. Y lo llevé a Londres, a Tabernac número 30, pensando que en Tabernac número 30 estaba efectivamente el laboratorio sociológico Tavistock. En realidad allí está nada más que la parte de las oficinas. Tengo entendido que la parte de educativa, el laboratorio propiamente dicho, está apartado de Londres, creo que es vecino al colegio Eton, en una localidad cercana a Londres. Pero quería que tuviera un contacto tangible con lo que es precisamente uno de los centros de manipulación mental más importantes de la historia de la humanidad. Yo esto lo transmito, compro bibliografía al respecto, pero también busco en cada fenómeno en los que veo que puede estar participando la metodología del Tavistock y de Stanford, y de Frankfurt, ponerla de manifiesto. Y de la escuela de Frankfurt también, más, digo, ¿no? Te digo lo siguiente, Frankfurt, sí, correcto. Y te digo lo siguiente, mi nieto viaja a Londres, ahora el año que viene, y uno de los cometidos que lleva es la posibilidad de auscultar si hay algún tipo de curso o algo al cual él pueda acceder en el Instituto Tavistock. Y tú me dirás, pero es una contradicción flagrante. Bueno, para mí es un gran troyano. Claro, es hacerle conocer a un individuo el laboratorio de manipulación mental. Es llevarlo al seno de la realidad. Totalmente. Es descorrer totalmente el velo. Entonces, lo que lamentablemente yo no pude hacer por ignorancia, porque mi adolescencia transcurrió en una época de plena manipulación, eso te lo quiero confesar. Yo en mi adolescencia fui de esos cretinos útiles, de esta manipulación perversa de la izquierda y de la derecha, que tanto dolor, tantas muertes, tantas torturas, tanto desaparecido se generó
a lo largo y ancho de Latinoamérica. Entonces, tal vez esa experiencia me conduzca a tratar de que mi nieto rápidamente, precozmente, descorra el velo para darse de bruces con una realidad que es una realidad de manipulación, de utilizar a la gente, ¿verdad? Totalmente, y aparte te voy a ser sincero, creo que como viene creciendo la tecnocracia, ¿no? Toda esta cuestión transhumanista, toda esta cuestión de la tecnología, hay muy poco tiempo. Realmente no quedan muchas generaciones por delante con esta libertad de conciencia, ¿no? Me parece que la tecnología acá juega un papel importantísimo. De hecho, más allá de Tavistock, que incluso hasta está metido capitales también como los de Rockefeller, ¿no? Y otras grandes familias, digamos que también hoy en día está lo que se conoce como la bestia, que es esa computadora tremenda que está en Estados Unidos, que opera en mercados, que tiene sus algoritmos para manipulación social. O sea, hay tantas cosas ya que al común denominador de las personas como nosotros, lógicamente se nos escapa. Pero vos también mencionabas, y creo que va de la mano, por eso me gustaría abordar en este momento, esto es la dominación consentida, ¿no? Es ese 1%, claro, es la necesidad de que uno abogue y pida por las soluciones, es la famosa problema, reacción, solución. Sí, correcto, sí. Yo con respecto a esa computadora central, tú sabes que ya en el año 2005, cuando Tabaré Vázquez, cumpliendo los designios de la CIA y de la masonería Hueso Calavera, trae el One Laptop per Children, bajo la denominación de Plan Ceibal al país, soy el primero en salir a los medios de comunicación a través de diferentes radios, de denunciar precisamente cuál era el rol, cuál era la función que iba a desempeñar ese plan, que es el ordenador personal en manos del niño, es decir, de la tabla rasa esa que significa la niñez desde el punto de vista de la sin anticuerpos, psicología, de la maduración. Exactamente. Y entonces yo ponía de manifiesto una confesión que hacía Nicolás Negroponte, el jefe del instituto, del Merilab, del Massachusetts Instituto Tecnológico, que trabaja codo a codo con el Tavistock, que en la página 78 de su libro Ser Digital decía algo así como que la democracia era un sistema corrupto que se iba a descomponer y evaporar como una bolita de naftalina e iba a ser sustituido, y esto es lo importante, por un cibergobierno mundial. Exacto. Allí está la confesión de Hueso Calavera, la confesión de la Central de Inteligencia Americana, la confesión del Tavistock, de que precisamente estos instrumentos, estos elementos de llamado adelantos tecnológicos, iban en la dirección de servir como herramientas para el sometimiento consentido, voluntario, e íbamos a depender precisamente de ese vínculo tecnológico entre ese monstruo, esa computadora central, y las terminales personales, que ya manejan los niños, prácticamente sin saber hablar, ya saben manejar la pantalla digital. ¿Te das cuenta? Totalmente. Ya es realidad eso. Totalmente. Mira, no solamente es realidad, sino que para mí, que me gusta estudiar mucho el simbolismo detrás de estas logias ocultistas, vos fijate que para acceder a internet ponemos www, que la letra W en gematría es el 6. No es coincidencia que le pongan la bestia a esa computadora central de los Estados Unidos. DARPA, no solamente la CIA, el FBI, muy poca gente conoce lo que es DARPA. Incluso lo que vos estás hablando en este momento fue uno de los puntos principales en la reunión anual de este año del Club Bilderberg, que el periodista que te entrevistaba a vos te cuestionaba si existía o no el Club Bilderberg cuando hoy tiene su propia página web y figura en Wikipedia. Sí, lamentablemente creo que allí hubo una falla de Facundo, que no lo deja bien parado a él, porque claro, el Club Bilderberg
nosotros tenemos un integrante importante del Club Bilderberg, un integrante, yo diría permanente, que es el contador Enrique Iglesias, que en su momento fue precisamente presidente del Banco Interamericano de Desarrollo. Él es un miembro permanente. Entonces, que un uruguayo no sepa lo que es el Club Bilderberg cuando tenemos un banquero uruguayo, banquero digo porque formó parte del staff del Banco Interamericano de Desarrollo, no porque él sea dueño de un banco, pero es un operador de la casta banquera internacional, de los banksters. Entonces, bueno, eso no quedó bien para Facundo, pero en el estado de situación del pueblo uruguayo, no te olvides que el pueblo uruguayo mayoritariamente, con 2.200.000 electores, se inclinó por el PUNOM, votó la coalición multicolor, que es esta coalición de los partidos tradicionales, blanco, colorado, y un nuevo partido de corte militarista, que es Cabildo Abierto, pensando que estaba votando algo totalmente diferente. Yo puedo entender que estuviera cansado el pueblo uruguayo de los robos, de las coimas, de esta asociación para delinquir, que es yo le llamo fraude amplio. Yo generé esta expresión, fraude amplio, para distinguirlo del Frente Amplio Fundacional, que yo ayudé a fundar y que tenía bases programáticas y principios fundacionales totalmente diferentes, ¿no? Aquí se dio lo que yo llamo el travestismo ideológico, es decir, presentarse con una fachada de determinado género y en realidad ser otro, presentarse con una fachada ideológica que se dice de izquierda y después implementar una política colonialista que tradicionalmente quienes llevaban adelante esas políticas eran sindicados como de derecha. Yo parto de la base que está superada esa terminología fue absolutamente de manipulación y por lo tanto no es bueno repetirla, pero de alguna manera tenemos que identificarnos con respecto a hechos del pasado y por eso tenemos que apelar a esa terminología ya obsoleta, ¿no? Ahora, coincido porque acá sucede lo mismo, ahí está el rol. Vos fíjate que la televisión está patentada como instrumento de manipulación del sistema nervioso a través de campos electromagnéticos, ¿no? Por eso la televisión te puede hacer llorar, reír, deprimirte, y obviamente imagínatelo, esa herramienta en lo que es la política, ¿no? Cómo te pueden llevar de un lado para el otro, siempre juegan, el efecto péndulo cada 10 años, eso ya acá lo tenemos muy estudiado. Ahora, déjame preguntarte porque nos estamos ya acercando al final del programa y no quiero que me quede en el tintero algunas cositas que te quería preguntar. Digo, vamos a suponer que realmente en algún futuro podés llegar a una posición política importante, ojalá puedas llegar a ser presidente de Uruguay, ¿no? ¿Se puede hablar con esta terminología sin ir al suicidio, siendo estratégico, conociendo quién es tu enemigo, no mandándote al muere en la primera jugada, pero digo, ¿pensarías hablarle abiertamente al pueblo de esta forma en la Asamblea General de Uruguay, por ejemplo? Cuando sientas presiones externas y ese tipo de cosas. Digo, ¿irías de frente a decir, el nuevo orden mundial en este momento está operando de esta manera, he recibido una presión de tal firma, de tal familia, ese tipo de cosas? ¿Se podría o serías un Kennedy más? Muy bien dicho. Sería un Kennedy más, sin lugar a ninguna duda. Yo ya sufro todo tipo de presiones y de descalificaciones. Yo, por ejemplo, debo ser el único uruguayo que denuncie la vinculación entre el sionismo y el poder banquero, el poder de los fondos de inversión. Cuando yo establezco esa vinculación del sionismo con el poder financiero internacional, inmediatamente soy estigmatizado como nazi. Claro, obvio. Los periodistas precisamente judíos y sionistas, y los criollos sionistas, que son peores todavía en el sentido que son adulones, inmediatamente me caracterizan y me denostan con esa calificación aludiendo a un partido político que llevó adelante, bueno, una guerra, crímenes de todo tipo, ¿no? Entonces es la forma de descalificarme. Pero yo igual sigo con este discurso,
y por lo tanto enfrento esos poderes. Cuando yo hablo, por ejemplo, del imperio anglosajón sionista masónico, bueno, en las redes inmediatamente comienza la campaña. Y otro punto muy importante que yo he enfrentado es la ideología de género. Lo sé. Es la ideología de género. Sí. Y eso, bueno, cuando yo le llamo a la militancia del Partido Comunista que vincula a la figura del Che Guevara con la diversidad y con la agenda de género, le llamé en su momento patota homo lesbo comunista. Bueno, eso representó un ataque durante un fin de semana que verdaderamente me generó cierto estado de ánimo, digamos, no muy satisfactorio de vivir, ¿no? Mirá, pero bueno, lo enfrento, sigo para adelante, y en el marco de ese discurso, con muy pocos recursos económicos, logré, con un partido político que se presentaba a las primeras elecciones, logré 19.392 votos. Bueno, felicitaciones. Un 0.87% del electorado. No es poco, no es poco. Fue una votación digna. Totalmente. Fue una votación para digna. hacer una primera también, ¿no? Y además, para, si hubieses ver, aceptado la campaña de los narcos, capaz que te hubiese ido un poquito mejor, o la de los evangelistas. Bueno, ni que hablar, bueno, ahí compraba espacios de televisión, pero claro, tenía que cambiar el discurso, tenía que avenirme y ser cómplice del nuevo orden mundial. Jamás. Y en ese sentido te digo que habría tenido oportunidades no tan engorrosas para... Si yo quisiera ser senador, si yo quisiera ser diputado, el nuevo orden mundial, el PUNOM, tenía espacios de sobra. Sacar del medio a un individuo con este discurso es muy importante. E impedirle que llegue a la Asamblea General, impedirle a un individuo que en una oratoria parlamentaria se refiera, por ejemplo, a la Reserva Federal o al Banco Internacional de Pago, como bancos vinculados a la rancia casta de la nobleza negra veneciana, es fundamental. Es fundamental. ¿Qué palabra tocaste ahí? Mirá, se me está yendo el tiempo, Gustavo, y la verdad que me quedaría hablando 3 días consecutivos. De hecho, te voy a invitar al aire en alguna otra oportunidad. Y como te comenté, quería... No, yo te propongo lo siguiente, perdóname, sí, yo te propongo lo siguiente, porque yo también me siento muy cómodo hablando con ustedes. Vamos a combinar con tiempo un viaje mío a Buenos Aires para conocernos personalmente y estar entonces en estudios directamente con ustedes. Me encantaría. Eso lo programamos y lo vemos porque yo tengo amigos, ya he estado en la prensa argentina, así que por lo tanto no me cuesta nada cruzar el charco y conocerlos y poder también nutrirme de los conocimientos de ustedes, nutrirme de la información de ustedes, ampliar el espectro nuestro, es muy importante. Dale, quedamos así. Déjame despedirte te voy a decir 10 palabritas que están relacionadas con todo esto que estuvimos charlando y lo primero que se te venga a la mente, simplemente, sin desarrollar, puede ser 1 o 2 palabras, 3, lo que quieras, pero a modo de ping-pong, ¿te parece? Bueno, sí, tengo los conocimientos como para poder responder todas, bárbaro. No, está más vinculado... Que estudiar las que no conozca. Está más vinculado a un sentimiento, no tanto a una respuesta educativa o formal, es más un sentimiento. Te digo, nuevo orden mundial. Crimen, deshumanidad. Bien, FMI. Condicionamiento, hambre, pobreza. Monsanto. Muerte. Disney. Perversa manipulación precoz. ¿La NASA? Tengo que estudiar. Muy bien, está perfecto. Materia pendiente. Materia pendiente, soy sincero. Está bien, las últimas 2. Orden jesuita. Mecanismo de dominación, uno de los mecanismos de dominación más importantes. Y la corona inglesa, lógicamente. Te diría que muy cerca del ojo que todo lo ve. Listo, con eso las que quedaban en el tintero como Bin Laden, el 11S, ingeniería social y demás, creo que ya todo lo que estamos escuchando vamos a conocer la respuesta que darías.
Maestro, la verdad que se me fue el aire, pasó rapidísimo. Acá por Instagram, muchos mensajes de aliento para tu persona. De parte mía, un placer, Gustavo, estar en comunicación con vos. Contá con nosotros para lo que necesites. Me encantó la propuesta que dejaste al aire. Seguimos estando en contacto desde ya en lo privado. Un fuertísimo abrazo y fuerza, y dale para adelante, que se necesita gente como vos en este nuevo, no orden, sino en este nuevo mundo que necesita más de este tipo de héroes verdaderos. Yo me voy a despedir de ti y de la gente que está a tu lado con una palabra, y quiero que la tomes como sincera, y también que la tomes en toda su profundidad estratégica. Me voy a despedir diciéndote hermano. Hermano, ¿por qué? Porque uruguayos y argentinos tenemos vínculos muy fuertes. Hermanos porque tal vez tenemos los mismos problemas. Hermanos porque tenemos tal vez los mismos amos que nos están haciendo infelices. Y hermanos porque seguramente para salir de este brete en el que estamos tenemos que actuar coordinadamente. Por eso me encantó estar en comunicación contigo. Por eso me despido con este abrazo a todos los hermanos argentinos, y desde ya te digo que por vía interna vamos a ajustar esa presencia nuestra en ese gran país y esa capital preciosa que es Buenos Aires. Dale, muchísimas gracias, Gustavo, hasta luego. Hasta luego, un abrazo. Gente, se nos fue el aire, muchísimas gracias a todos por estar ahí. A ver, todavía quedan esperanzas cuando escucho esta clase de gente que está en la política. Parece joda, pero no lo es. Hasta la próxima. La Cielo. Puro aire. But how do we know the Earth is not flat?